Frente a Frente. Hay una tendencia a la alta, ¿verdad? En los últimos 5 años sobre las cifras de suicidio en el país, y en esos aspectos tenemos las cifras más altas en la región. Se especula que hay un subregistro del número de suicidios, al menos las cifras que se tienen desde el 2021 para acá por parte del Instituto de Medicina Legal, ¿verdad? Que podemos considerarlo como las cifras oficiales. Exacto. Tenemos un promedio de 170 suicidios al año. Y en estas circunstancias hay una alta proporción entre hombres, ¿verdad? Y una proporción un poco más baja entre mujeres. Muy bien, nos escribe J. Charlie y nos dice, ingeniero, pregúntale a su invitado, ¿qué dice la suicidología de la inducción al suicidio, que ahora es un delito en nuestro país? Es una cuestión muy real. O sea, el ambiente familiar y quienes deberían de apoyar a la persona se dedican a estresarla, a amenazarla y a someterla a constantes expresiones de violencia, y que no solamente van a ser de una modalidad física, sino psicológica y simbólica, que van a destruir a la persona desde lo más profundo e íntimo. ¿Podríamos hablar que es derivación de lo sucedido con la pandemia? Efectivamente, hay una influencia, ¿no?, por las condiciones sociales y culturales que se dieron durante la pandemia. ¿Este subregistro que usted menciona podría ser mucho mayor o un porcentaje de los 170? La Asociación Centroamericana de Suicidología, ¿verdad?, que sigue los casos de cerca, menciona que podría llegar a ser hasta 2 o 3 veces más. Y son cifras alarmantes. Estamos considerados como a nivel de epidemia en cuestión de los suicidios por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Desde el punto de vista terapéutico vamos a observar una serie de factores que estresan a la persona, ¿verdad? O sea, la van a presionar, la van a angustiar. Condiciones económicas, por supuesto. Condiciones económicas es una de ellas. Situaciones amorosas, otras. Situaciones de relación de pareja, que no necesariamente tendría que ver, por ejemplo, con una ruptura, sino con una vivencia de conflicto, de codependencia, de amenaza velada, digámoslo en términos generales relacionado a la violencia intrafamiliar. Hay muchas otras causas que están relacionadas también con el suicidio en el caso de niñas y de adolescentes, que tiene que ver, por ejemplo, con enfrentar de una manera aislada situaciones, por ejemplo, de embarazos no deseados. ¿Suicidios por situaciones de bullying también se han dado? También se dan casos. ¿Menos frecuentes? Son menos frecuentes que en el caso de personas mayores de edad, pero se llegan a dar casos. ¿Cuáles podrían ser aquellos síntomas en los que se debe estar más pendiente? Hay muchos factores, pero los más importantes son que el chico o la chica van a tender a aislarse, ¿verdad? Van a dejar de seguir su cotidianidad, o sea, van a perder interés en el estudio o en el trabajo, también van a dejar de socializar, se van a aislar mucho y van a dejar de compartir su sentir también. O sea, las señales son muy sutiles y por eso hay que ponerles mucha atención. Hay que tener mucha escucha a las adolescentes y los adolescentes. El problema con los servicios psicológicos, ¿no?, que están cerca de la población educativa, es que son muy pocos, ¿verdad? Es algo que sí tendría que invertir el Estado, ¿verdad?, en una política integral de prevención al suicidio. Hablemos arriba de los 50, 60 años. No sé si las cifras que usted posee, que son las oficiales, las que da en todo caso el Instituto de Medicina Legal de nuestro país, señalan ese grupo como un grupo de preocupación, o es menor la tasa de suicidios. Aunque estadísticamente en números son menores el número de casos que los de la franja adulto-juvenil, ¿no? Sí tenemos un alto número de suicidios en personas mayores de edad y de la tercera edad. Y me parece que va muy ligado con la cuestión del aislamiento, el abandono, ¿verdad?, la falta de apoyo, pues sí, en este caso estatal, gubernamental y comunitario, ¿no?, a esta población. La realidad es que tenemos una comunidad que es altamente vulnerable, que vive en una violencia estructural muy fuerte, ¿verdad?, y que requiere de una política integral de salud mental que no se ha retomado desde hace varios años. Es una gran oportunidad para la actual administración de poder
tener elementos preventivos, ¿no?, que permitan que haya un verdadero fortalecimiento de la salud mental. Frente a frente. Usted decía números reales versus burbuja mediática. Me refería a que hay un contraste, por ejemplo, entre lo que dicen las encuestas, que siempre es importante, son parámetros referenciales muy útiles. Sin embargo, decía, bueno, el señor Bukele, por ejemplo, tiene altos números de reconocimiento en la parte mediática. Sin embargo, los números reales, que son las elecciones, dan otro panorama. Por ejemplo, cuando el señor Bukele fue electo en el año 2019, con Bukele votó el 51.88% del padrón. Y de ese 51.88, él ganó la elección con el 27.23% del padrón. 2 años después, en la elección legislativa y municipal 2021, vota menos, que esto es usual. Por ejemplo, en esa elección de un padrón de 3.389.000, el padrón había crecido en 2 años un poco más de 100.000 personas. De eso votó el 50.21%, que fueron 2.705.912 electores. Y de eso, Nuevas Ideas saca el 22.60% del padrón. También hay que señalar lo que muchos indican, que la elección del 2024, por lo menos en el tema presidencial, es más un proceso. Bueno, yo creo que ya hay un anuncio oficial y no fue en cualquier fecha que el presidente la dio el 15 de septiembre. El 15 de septiembre, haciendo uso de recursos del Estado, anunciara el propósito personal y político de su partido de proyectarlo, la reelección, lamentablemente violando 6 artículos constitucionales, va. Desde el punto de vista del conocimiento, pues yo le doy el aval al tribunal, o sea, ellos saben lo que hacen. Otra cosa es el problema de que aparecen mediáticamente muy subordinados al Ejecutivo, y ese es uno de los retos que tiene precisamente esta elección, que el árbitro como tal no luce muy independiente, luce, aunque saben, conocen, dominan el proceso, tienen un excelente equipo de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, pero ellos mismos no se les ve independientes, no están asumiendo su rol como máxima instancia en materia electoral. Y hay más retos, por ejemplo, los tiempos para la ejecución del voto electrónico, del voto por internet, son demasiado breves, demasiado cortos. La falta de un padrón del exterior es un tema dramático que riña con el artículo 77 de la Constitución. Tengo dudas con el presupuesto que se lo vayan a dar en tiempo al tribunal, y esto podemos ampliarlo, es una amenaza grave. Y también es delicado el tipo de documento con el que se va a ejercer el derecho del voto. Porque, por ejemplo, en nuestra legislación, el voto se ejerce mediante un documento único de identidad vigente. Esta legislatura y el partido de gobierno tuerce eso y dice, no, no solo con DUI vigente, puede con DUI vencido. Para el exterior. Para el exterior, aquí no. No solo con DUI vencido, puede con pasaporte vigente. Con pasaporte vencido, no importa de qué época, porque la ley no registró un universo de temporalidad. ¿Qué proyección cree usted vamos a tener el próximo año? Eso depende del grado de competencia que registre la elección. Por ejemplo, es usual en este caso que si el señor Bukele va a la reelección y no tiene una buena competencia o la competencia es dispersa, incluso su misma gente no tiene mucha motivación, porque la gente dice, no, ya ganó, ¿y para qué voy a ir a votar? O sea, él ya ganó, tiene mucha gente que lo apoye. O desde el punto de la oposición, si no hay una buena candidatura opositora, también la gente no tiene mucha motivación. Pero social y políticamente también estoy en Resistencia Ciudadana, que es un grupo de organizaciones de la sociedad civil donde hemos hecho una propuesta formal a los partidos políticos de que en esta elección ni Arena ni el FMLN debieran de llevar candidato presidencial, que deben de ceder el espacio a una candidatura de la sociedad civil que concentre todo el apoyo de la sociedad opositora. En ese caso, eso no amerita
de ninguna manera un pacto, un convenio, una alianza, una coalición de arena con el frente. Eso no es posible. O sea, el país debe de recuperar su credibilidad. Por lo tanto, creo que debemos de trabajar en que la elección tenga condiciones mínimas para ser creíble. Son 5 las condiciones que a mí me parecen que son fundamentales. 5 cosas, digo: misiones de observación internacional de largo aliento, pleno acceso a la información sobre el proceso electoral, una batería de auditorías robusta, un tribunal independiente y un fiscal electoral independiente. Frente a Frente.